La cuestión de la dama en el Max Lange. El hombre que está subiendo la escalera en la oscuridad no es corpulento, no tiene ojos fríos ni grises, no lleva ninguna arma en el bolsillo del piloto, ni siquiera lleva piloto. Va a cometer un asesinato, pero todavía no lo sabe. El profesor secundario de matemáticas está en su propia casa. Acaba de llegar del círculo de ajedrez y por el momento solo le preocupa una cosa en el mundo. ¿Qué pasa si en el ataque Max Lange las blancas transponen un movimiento y en la jugada 11 avanzan directamente el peón a 4C rey? ¿A dónde va la dama? En efecto, ¿cómo acosar a esa dama e impedir el enroque largo de las piezas negras? Debo decir que nunca resolvió satisfactoriamente el problema. También debo decir que ese hombre era yo. Entré en mi estudio y encendí la luz. Mi mujer aún no había vuelto a casa esa noche, lo cual, dadas las circunstancias, me puso de buen humor. Nuestros desacuerdos eran tan perfectos que podría decirse habíamos nacido el uno para el otro. Busqué el tablero de ajedrez. Reproduje una vez más la posición. La analicé un rato. Desde mi estudio se veía, todavía se ve, nuestro dormitorio. Laura se había vestido apurada, a juzgar por el desorden o a último momento había cambiado de opinión acerca de la ropa que quería ponerse. ¿A dónde va la dama? Cualquier jugador de ajedrez sabe que muchas veces se analiza con más claridad una oposición si no se tienen las piezas delante. Me levanté y fui hacia su secretaria. Estaba sin llave. Lo abrí mecánicamente y encontré el borrador de la carta. Estoy seguro de que si no hubiera estado pensando en esa transposición de jugadas, no lo habría mirado. Nunca fui curioso. Mi respeto por la intimidad ajena, lo descubrí esa noche, es casi suicida. Tal vez no me crean si digo que mi primera intención fue dejar ese papel donde estaba, sin leerlo, pero eso es exactamente lo que habría hecho de no haber visto la palabra puta. Laura tenía la manía de los borradores. Era irresoluta e insegura, alarmantemente hermosa, patéticamente vacía, mitómana a la manera de los niños y por lo que dejaba entrever ese borrador, infiel. Me ahorro la incomodidad de recordar en detalle esa hoja de cuaderno. Sos mi Dios, soy tu puta. Podés hacer de mí lo que quieras. Básteme decir que me admiró. O mejor, admiré a una mujer, la mía, capaz de escribir, o al menos pensar que es capaz de escribir semejante carta. La gente es asombrosa, o tal vez solo las mujeres lo son. No es muy agradable descubrir que uno ha estado casado casi 10 años con una desconocida. Para un profesor de matemáticas no lo es. Se tiene la sensación de haber estado durmiendo 10 años con la incógnita de una ecuación. Mientras descifraba ese papel, sentí 3 cosas: perplejidad, excitación sexual y algo muy parecido a la más absoluta incapacidad moral de culpar a Laura. Una mujer capaz de escribir obscenidades tan espléndidas, de sentir de ese modo, es casi inocente. Tiene la pureza de una tempestad. Carece de perversión, como un cataclismo. Pensé, ¿a dónde acorralar a la dama? ¿Quién y cómo podía ser el hombre capaz de desatar aquel demonio, encadenado hasta hoy por mí a la vulgaridad de una vida de pueblo como la nuestra? Pensé con naturalidad que debía vengarme. Guardé el papel en un bolsillo y seguí analizando el ataque Max Lange. El avance del peón era perfectamente jugable. La dama negra solo tenía 2 movidas razonables: tomar el peón blanco en 6 alfil o retirarse a 3 caballos. La primera me permitía sacrificar una torre en 6 rey. La segunda requería un análisis más paciente. Cuando quise acordar, había vuelto al dormitorio y había dejado el papel en el mismo lugar donde lo encontré.
La idea completa y perfecta nació en ese momento. La idea de matar a Laura. Esto, supongo, es lo que los artistas llaman inspiración. Volví a mi tablero. Pasó una hora. Hola, dijo Laura a mi lado. ¿Ya estás en casa? Laura hacía este tipo de preguntas, pero todo el mundo hace este tipo de preguntas. Parece evidente, dije. Me levanté sonriendo y la besé. Tal vez haga falta jugar al ajedrez para comprender cuánta inesperada gentileza encierra un acto semejante, si se está analizando una posición como aquella. Parece evidente, repetí sin dejar de sonreír, pero nunca creas en lo demasiado evidente. Quizás este no soy yo. Estás radiante. Salgamos a comer. Era demasiado tarde o demasiado pronto. Laura me miraba casi alarmada. Si alguna vez mi mujer sospechó algo, fue en ese instante brevísimo y anómalo. ¿A comer? A comer afuera, a cualquier restaurante de la ruta. Estás vestida exactamente para una salida así. La mayoría de las cosas que aprendí sobre Laura las aprendí a partir de esa noche. De cualquier modo, esa noche ya sabía algo sobre las mujeres en general. No hay una sola mujer en el mundo que resista una invitación a comer fuera de su casa. Creo que es lo único que realmente le gusta hacer con el marido. Tampoco hay ninguna que después de una cosa así no imagine que el bárbaro va a arrastrarlas a la cama. Ignoro qué excusa iba a poner Laura para no acostarse conmigo esa noche. Yo no le di oportunidad de usarla. La llevé a comer. Pedí vino blanco. La dejé hablar. Hice 2 o 3 bromas inteligentes lo bastante sencillas como para que pudiera entenderlas. Le compré una rosa y cuando volvimos a casa le dije si no le molestaba que me quedara un rato en mi estudio. Ustedes créanmelo, intriguen a la mujer aunque sea la propia. No debo ocultar que soy un hombre lúcido y algo frío. Yo no quería castigar brutalmente a Laura, sino vengarme de ella y de su amante, y esto, en términos generales, requería que Laura volviera a enamorarse de mí. Y sobre todo requería que a partir de allí comenzara a hacer comparaciones entre su marido y el evidente cretino mental que la había seducido. Que él era un cretino de inteligencia apenas rudimentaria no me hacía falta averiguarlo. Bastaba con deducir que debía ser mi antípoda. De todos modos, hice mis indagaciones. Investigué dónde se encontraban, con cuánta frecuencia, todas esas cosas. Se encontraban una vez por semana, los jueves. Ramallo es una ciudad chica. La casa en la que se veían, cerca del río, quedaba más o menos a 10 o 15 cuadras de cualquier parte, es decir, a unos 2 o 3 minutos de auto desde el círculo de ajedrez. Enamorar a mi mujer no me impidió seguir analizando el ataque Max Lange y evitar cuidadosamente jugar 11, peón 4C, rey. En mis partidas amistosas en el círculo, sobre todo con el ingeniero Gontran o cuando él estaba presente. Y esto exige una delicada explicación. A ver si alguien sospecha que este buen hombre era el amante de Laura. No. Gontran sencillamente debía jugar conmigo antes de fin de año, lunes y jueves, el match por el campeonato del círculo de ajedrez, y yo sabía que por complejas razones ajedrecísticas y psicológicas que no hacen el caso, aceptaría entrar por lo menos una vez en el ataque Max Lange. Hay un momento de la partida en que casi todo ajedrecista se detiene a pensar mucho tiempo. El ingeniero Gontran era exactamente el tipo de jugador capaz de ponerse a meditar 50 minutos o una hora un determinado movimiento de la apertura. Lo único que a mí me hacía falta eran esos minutos. Casi una hora de tiempo, un jueves a la tarde. Cualquiera de los 5 jueves en que yo llevaría las piezas blancas. Claro que esto exigía saber de antemano en qué jugada exacta se pondría a pensar. También exigía saber que justamente los jueves yo jugaría con blancas, cosa que al principio me alarmó,
pero fue un problema mínimo. Conquistar a una mujer puede resultar más o menos complejo. La mayoría de las veces es cuestión de paciencia o de suerte, y en los demás casos basta con la estupidez. Ellas lo hacen todo. El problema es cuando hay que reconquistarla. No puedo detenerme a explicar los detalles íntimos de mis movimientos durante 3 meses, decir que hice día a día y minuto a minuto todo lo que debía hacer. Veía crecer en Laura el descubrimiento de mí mismo y su culpa como una planta carnívora que la devoraba por dentro. Tal vez ella nunca dejó de creerme, tal vez el hecho de acostarse con otro era una forma invertida de su amor por mí, eso que llaman despecho. Despecho. Nunca había pensado hasta hoy en la profunda verdad simbólica que encierran ciertas palabras. Me es suficiente pensar en esto, en lo que las palabras significan simbólicamente, para no sentir el menor remordimiento por lo que hice. En el fondo de mi memoria sigue estando aquella carta y la palabra puta. Dispuse de casi 3 meses para reconquistar a Laura. Es un tiempo excesivo si se trata de enamorar a una desconocida. No es mucho si uno está hablando de la mujer que alguna vez lo quiso. Me conforta pensar que reconstruí en 3 meses lo que esta ciudad y sus rutinas habían casi demolido en años. Cuando se acercaba la fecha de la primera partida con el ingeniero Gontran, tuve un poco de miedo. Pensé si no me estaba excediendo en mi papel de marido seductor. Vi otro proyecto de carta. Laura ya no podía tolerar su dualidad afectiva y estaba por abandonar a aquel imbécil. Como satisfacción intelectual fue grande, algo parecido a probar la exactitud de una hipótesis matemática o la corrección de una variante. Emotivamente fue terrible. La mujer que yo había reconquistado era la mujer que su propio amante debía matar. El sentido de esta última frase lo explicaré después. El sorteo de los colores resultó un problema mínimo, ya lo dije. La primera partida se jugaría un lunes. Si Gontran ganaba el sorteo, elegiría jugar esa primera partida con blancas. El 90% de los ajedrecistas lo hace. Si lo ganaba yo, me bastaba elegir las negras. Como fuera, los jueves yo llevaría las piezas blancas. Claro que Gontran podía ganar el sorteo y elegir las negras, pero no lo tuve en cuenta. Un poco de azar no le hace mal a la lógica. El match era a 12 partidas. Eso me daba 6 jueves para iniciar el juego con el peón de rey. 6 posibilidades de intentar el ataque Max Lange. O, lo que es lo mismo, 6 posibilidades de que en la jugada 11 Gontran pensara por lo menos 40 o 50 minutos su respuesta. La primera partida fue una Indo-Benoni. Naturalmente, yo llevaba las negras. En la jugada 15 de esta primera partida hice un experimento de carácter extra ajedrecístico. Elegí casi sin pensar una variante poco usual y me puse de pie, como el que sabe perfectamente lo que ha hecho. Oí un murmullo a mi alrededor y vi que el ingeniero se arreglaba inquieto el cuello de la camisa. Todos los jugadores hacen cosas así. Ahora va a pensar, me dije. Va a pensar bastante. A los 5 minutos abandoné la sala de juego. Tomé un café en el bar. Salí a la vereda. Hasta hice una pequeña recorrida imaginaria en mi auto en dirección al río. 25 minutos más tarde volví a entrar en la sala de juego. Sucedía precisamente lo que había calculado. Gontran no solo continuaba pensando, sino que ni él ni nadie había reparado en mi ausencia. Eso es exactamente el lugar donde se juega al ajedrez, la abstracción total de los cuerpos. Yo había desaparecido durante casi media hora y 20 personas hubieran jurado que estuve todo el tiempo allí jugando al ajedrez. Contaba incluso con otro hecho a mi favor. Gontran podría haber jugado en mi ausencia sin preocuparse, ni mucho menos por avisarme. Nadie se hubiera preocupado en absoluto. El reloj de la mesa de ajedrez, el que marcaba mi tiempo, esa era yo. Podía haber ido al baño, podía haberme muerto, mientras el reloj marchara.
el orden abstracto del límpido mundo del ajedrez y sus leyes no se romperían. No sé si hace falta decir que este juego es bastante más hermoso que la vida. ¿Cómo te fue, amor?, preguntó Laura esa noche. Suspendimos. Tal vez pierda. Salí bastante mal de la apertura. Comemos y te preparo café para que analices, dijo Laura. Mejor veamos una película. Pasé por el video y saqué Casablanca. Casablanca es una película ideal. Ingrid Bergman, desesperada y poco menos que aniquilada entre dos amores, era justo lo que le hacía falta a la conciencia de Laura. Lamenté un poco que el amante fuera Bogart. Debía hacer un gran esfuerzo para no identificarme con él. Menos mal que el marido también tiene lo suyo. En la parte de la marsellesa pude notar de reojo que Laura lloraba con silenciosa desesperación. No está de más intercalar que aquella no era la primera película cuidadosamente elegida por mí en los últimos 3 meses. Mutilados que vuelven de la guerra a buscar al infiel, artistas incomprendidos del tipo Canción Inolvidable, esposas que descubren en la última toma que su gris marido es el héroe justiciero, hasta una versión del ciclo artúrico en la que Lancelot era un notorio papanatas. Una noche, no pude evitarlo, le pasé luz de gas. Tampoco está mal dar un poco de miedo, a veces. No analicé el final y perdí la suspendida. Las partidas suspendidas se jugaban martes y sábados. Vale decir, sucediera lo que sucediese, los jueves yo jugaría con blancas. Es curioso, siento que resulta mucho menos trabajo explicar un asesinato y otras graves cuestiones relacionadas con la psicología del amor que explicar los ritos inocentes del ajedrez. Esto debe significar que todo hombre es un criminal en potencia, pero no cualquiera entiende este juego. El jueves jugué mi primer peón 4 rey. Gontran respondió en el acto con una defensa francesa. No me importó demasiado. Lo único que ahora debía preocuparme era que Gontran padeciera mucho. Debía obligarlo a intentar un peón rey en alguno de los próximos jueves. Cosa notable, en la jugada 12 jugué un ataque Keres. Fui yo quien pensó 72 minutos. Cuando jugué, me di cuenta de que Gontran se había levantado de la mesa en algún momento. 72 minutos. Cuando el ingeniero reapareció en mi mundo, podía venir de matar a toda su familia y yo hubiera jurado que no había abandonado su silla. Era otra buena comprobación, pero no me distrajo. Puse toda mi concentración en la partida hasta que conseguí una posición tan favorable que se podía ganar a ciegas. En ese momento ofrecí tablas. Hubo un murmullo. Gontran aceptó. Yo aduje más tarde que me dolía la cabeza y que temía arruinar la partida. Había conseguido 2 cosas: seguir un punto atrás y hacer que mi rival desconfiara de su defensa francesa. Esto le daría ánimos para arriesgarse por fin a entrar en el Max Lange. El lunes volvió a jugar peón dama y yo no insistí con la Indo-Benoni. Esto significaba, no hay ninguna razón, mi querido ingeniero, para probar variantes inseguras, carecemos de orgullo, intentemos nuevas aperturas. Significaba, si yo no insisto, usted está libre para hacer lo mismo. Tablas. El miércoles me anunciaron que Gontran estaba enfermo y que pedía aplazamiento hasta el lunes siguiente. Esto es muy común en ajedrez, solo que en mi caso significaba un desastre. Los colores se habían invertido. Los lunes yo jugaría con blancas. El lunes me enfermé yo y las cosas volvieron a la normalidad. Cuando llevábamos 7 partidas, siempre con un punto atrás, supe que por fin ese era el día. Jugué peón 4 rey. Al anotar en las planillas su respuesta, me temblaba la mano. Peón 4 rey. Jugué mi caballo de rey y él su caballo de dama. Jugué mi alfil y él pensó 5 minutos. Jugó su alfil. Todo iba bastante bien. Esto es lo que se llama un giuco piano. Digo bastante bien porque en ajedrez nunca se está seguro de nada.
Desde esta posición podíamos o no entrar en el ataque Max Lange. Pensé varios minutos y enroqué. Sin pensar, jugó su caballo rey. Yo adelanté mi peón dama. Casi estábamos en el Max Lange. Solo era necesario que él tomara ese peón con su peón. Yo avanzara mi peón a 5 rey y él jugara su peón dama. Las 4 jugadas siguientes eran casi inevitables. Sucedió exactamente así. Escrito lleva 10 líneas. En términos ajedrecísticos, para llegar a esta posición debieron descartarse cientos, miles de posibilidades. Estaba pensando en esto cuando me tocó hacer la jugada 11. Yo había preparado todo para ese momento, como si fuera fatal que ocurriera, pero no tenía nada de fatal. Que Laura fuera a morir dentro de unos minutos era casi irracional. Mi odio lo mataba, no mi inteligencia. Sé que en ese momento Laura estuvo por salvar su vida. Jugué mi peón de caballo rey a la 4ª casilla, no porque quisiera matarla, sino porque aún hoy pienso que esa es la mejor jugada en semejante posición. Casi con tristeza me puse de pie. No me detuve a verificar si Gontrán esperaba o no esa jugada. Unos minutos después había llegado a la casa junto al río. Dejé el auto en el lugar previsto, recogí del baúl mi maletín y caminé hasta la casa. Los oí discutir. Golpeé. Hubo un brusco silencio. Cuando él preguntó quién es, yo dije sencillamente, el marido. En un caso así, un hombre siempre abre. ¿Qué otra cosa puede hacer? Entré. Vos, le dije a Laura, te encerrás en el dormitorio y esperás. Cuando él y yo quedamos solos, abrí el maletín. El revólver que saqué de ahí era quizá un poco desmedido, pero yo necesitaba que las cosas fueran rápidas y elocuentes. No sé si ustedes han visto un Magnum en realidad. Se lo puse en el cuenco de la oreja y le pedí que se relajara. No vine a matarlo, así que ponga atención. No me interrumpa y apele a toda su lucidez, si la palabra no es excesiva. No vine a matar a nadie, a menos que usted me obligue. Escúcheme sin pestañear, porque no voy a repetir una sola de las palabras que diga. En ese maletín tengo otro revólver, más discreto que este, con una sola bala. Usted va a entrar conmigo en el dormitorio y con ese revólver va a matar a Laura. No abra la boca ni mueva un dedo. A un abuelo mío se le escapó un tiro con un revólver de este calibre y le acertó a un vecino. Por el agujero podían verse las constelaciones. Usted mismo, excelente joven, va a matar a mi mujer. Ni bien la mate, yo lo dejo irse tranquilamente donde guste. Supongamos que usted es un romántico, supongamos que por amor a ella se niega. Ella se muere igual. No digo a la larga, como usted y como yo, digo que si usted se niega, la mato yo mismo. Con el agravante de que además lo mato a usted. A usted con el revólver más chico, como si hubiera sido ella, y a ella con este lanzatorpedos. Observará que llevo guantes. Desordeno un poco la casa, distribuyo la armería y me voy. Viene la policía y dice, muy común, una pelea de amantes, como en el duelo al sol, con Gregory Peck y Jennifer Jones. Mucha alternativa no tiene, así que vaya juntando coraje y recupere el pulso. Dele justo y no me la desfigure ni la haga sufrir. Le aconsejo el corazón, su lugar más vulnerable. El revolvito tiene una sola bala, ya se lo dije. No puedo correr el riesgo de que usted la mate y después, medio enloquecido, quiera balearme a mí. Cállese, le leo en los ojos la pregunta. ¿Qué garantías tiene de que, pese a todo, yo no me enoje y lo mate lo mismo? Ninguna garantía, pero tampoco tiene elección. Confórmese con mi palabra. No sé si habrá olido que el hombre mata siempre lo que ama. Yo a usted lo detesto, y por lo tanto quiero saber durante mucho tiempo que está vivo, perseguido por toda la policía de la provincia, pero vivo. Escondido en algún pajonal de las islas o viajando de noche en trenes de carga.
pero vivo. A ella la amamos, usted y yo. Es ella a quien los dos debemos matar. Usted es el ejecutor, yo el asesino. Todo está en orden. Vaya, vaya, mijo. La escritura es rara. Escritas las cosas parecen siempre más cortas o más largas. Este pequeño monólogo, según mis cálculos previos, debió durar 2 minutos y medio. Pongamos 3, agregándole historia del magnum del abuelo y alguna otra inspiración del momento. No soy propenso a los efectos patéticos. Digamos simplemente que la mató. Laura, me parece, al vernos entrar en el dormitorio, pensó que íbamos a conversar. Yo contaba con algo que efectivamente ocurrió. Una mujer en estos casos evita mirar a su amante y solo trata de adivinar cómo reaccionará su marido. Yo entré detrás de él, con el magnum a su espalda, a la altura del llamado hueso dulce. Ella misma, mirándome por encima del hombro de él, se acercó hacia nosotros. Él metió la mano en el bolsillo. Ella no se dio cuenta de nada ni creo que haya sentido nada. Puedo perder 3 o 4 minutos más, le dije a él cuando volvimos a la sala. Supongo que no imaginarás que puede ir con una historia como esta a la policía. Nadie le va a creer. Lo que le aconsejo es irse de este pueblo lo más rápido que pueda. Le voy a decir cuánto tiempo tiene para organizar su nueva vida. Digamos que es libre hasta esta madrugada, cuando yo, bastante preocupado, llamé a la comisaría para denunciar que mi esposa no ha vuelto. El resto, imagíneselo. Un oficial que llega y me pregunta, algo confuso, si mi mujer, no tendría alguna relación equívoca con alguien. Yo que no entiendo, y cuando entiendo, me indigno. Ellos que revisan el cuarto de Laura y encuentran borradores de cartas, tal vez cartas de usted mismo. Mañana o pasado un revólver con sus huellas, las de usted, que aparece en algún lugar oculto pero no inaccesible. Espero, quiero decirle algo. Un tipo capaz de matar a una mujer como Laura del modo en que lo hizo usted es un perfecto hijo de puta. Váyase antes de que le pegue un tiro y lo arruine todo. Se fue. Yo también. Contran en el círculo seguía pensando. Habían pasado 37 minutos. Contran pensó 10 minutos más y jugó la peor. Tomó el peón de 6 alfil con la dama, y yo, sin sentarme siquiera, moví el caballo a 5 dama, y cuando él se retiró a 1 dama, sacrifiqué mi torre. La partida no tiene gran importancia tórica, porque como suele ocurrir en estos casos, el ingeniero, al ir poniéndose nervioso, comenzó a ver fantasmas y jugó las peores. En la jugada 35 detuvo el reloj y me dio la mano con disgusto, no sin decir: esa variante no puede ser correcta. ¿Podemos intentarla alguna otra vez?, dije yo. A las 3 de la mañana llamé a la policía. No hay mucho que agregar, salvo quizá que Contran no volvió a entrar en el Max Lange, que el match terminó empatado y el título quedó en sus manos por ser él quien lo defendía. De todos modos, ya no juego al ajedrez. A veces, por la noche, me distraigo un poco analizando las consecuencias de la retirada de la dama a 3 caballos, que me parece lo mejor para las negras. Abelardo Castillo.